Hoy vamos a intentar una cosa nueva, un nuevo tipo de formato de presentación y además vamos a intentar que nos funcione tanto para la clase El mundo medieval como la clase El mundo árabe y su cultura, porque vamos a intentar, en vez de explicar las teorías, en vez de explicar cosas más abstractas, partir de un elemento concreto como serían las murallas, los castillos y lo que se le ha llamado en el caso de la Europa occidental ya feudal, los procesos de encastillamiento. Vamos a intentar con una reflexión, un análisis, una serie de explicaciones sobre algo que solemos asociar tanto con lo medieval y con Europa y lo feudal, como es el castillo, cómo eso existe, cómo eso funciona, cómo eso nos habla de similitudes, diferencias entre el mundo europeo feudal, por un lado, con sus diferentes variantes, y por el otro, lo que sucede en el mundo islámico, en el mundo árabe islámico, en la época que denominamos clásica, que corresponde cronológicamente en parte con la época feudal en Europa occidental. Bien, en primer lugar, sabemos, gracias a la arqueología sobre todo, que existen desde hace milenios, desde la protohistoria por lo menos, fortificaciones, sistemas de defensa con fosos, con muros, que pretenden proteger un espacio. En la Edad del Bronce, por ejemplo, ya tenemos ese tipo de estructuras. Que en muchos casos parece que protegen, engloban, rodean todo un núcleo de población. Un caso peculiar de eso sería, por lo que ahora conocemos un poquito mejor gracias a la arqueología, el caso de Troya, la Troya de Homero, la Troya de la guerra relatada en la Ilíada. Y es un caso peculiar interesante porque los restos arqueológicos parecen indicar ahora que los dos nombres que aparecen en la Ilíada para designar aparentemente a lo mismo, a la ciudad de Troya, en realidad corresponden a dos partes, a dos recintos amurallados sucesivos, uno exterior, ahí tendríamos un foso, quizá una empalizada de madera, y uno interior que sí que tendría una protección, unos muros de piedra. Aquí lo que tenemos en realidad es una estructura de ciudad amurallada y ciudadela interior. Lo curioso de este caso, que encontramos en algunas situaciones en la época feudal europea medieval, un caso bonito, interesante, que es el de Carcassona, en el sur de Francia. Creo que se escribe Carcassonne en francés. Podemos encontrar en algunos casos una muralla externa que protege toda la ciudad y un castillo o una fortificación más pequeña que podemos llamar ciudadela en su interior. Pues en Carcassona tenemos ese tipo de estructura, pero esto también corresponde a la distinción, diferencia en la época clásica en el Islam entre la Medina, es decir, la ciudad, normalmente amurallada, y la fortificación interior ciudadela que se le va a llamar Alcazaba. ¿Qué sucedió tanto en Troya como en la ciudad islámica, como probablemente en el caso de Carcassona? Que el castillo interior, que la ciudadela, es la residencia del poder. Puede ser un palacio o puede ser el cuartel, digamos, donde están los soldados, los militares, que tienen como función proteger toda la ciudad, la Medina en el caso islámico, pero simultáneamente también son un mecanismo de control, un mecanismo para poder reprimir las posibles rebeliones de la población de la ciudad. Claro, en el caso islámico, como entendemos que los soldados que estarían situados en la Alcazaba son un grupo social diferente con esa profesión, como el poder además está en otro lugar, es un poder público, estatal, y lo que
gobierna la ciudad es un gobernador o algo similar nombrado desde el poder central, pues esa función de control, dominio y defensa desde la alcazaba de toda la ciudad, pues es mucho más obvio y evidente. Bien, de todas maneras, asociamos, vamos a lo mismo, el castillo con el feudalismo. No solo con el feudalismo, con la época feudal, sino con las relaciones feudo-vasalláticas y todo lo que eso implica. ¿Por qué? En primer lugar, porque pensamos, es común sobre todo el análisis más general de lo que sucede en la Europa occidental durante la época medieval, que se ha dado un proceso de apropiación, de digamos, hasta cierto punto, privatización del castillo, de las fortificaciones, digamos, aisladas. No estamos hablando aquí de ciudades amuralladas, sino del castillo, una estructura defensiva aislada, por parte sea del conde, que originalmente es un cargo público, político y militar, nombrado por el rey, sea por el castellano, es decir, la persona a la cual se encarga la gestión y la defensa del castillo, sea por parte del conde o de otra persona, o simplemente por personas privadas que construyen, gestionan y controlan el castillo. Aquí lo que está sucediendo es que pensamos en la lógica, además que viene de la época romana, ¿no?, y posterior, que las estructuras defensivas son, digamos, potestad estatal, por tanto del rey, y que cuando se construye sin su autorización o se gestiona un castillo como si el rey no existiera, lo que se está es usurpando los poderes del rey. Bien, aquí claro, lo que ha sucedido en algunos casos es que el rey concede al conde, o el conde concede al castellano, el castillo como feudo. Es decir, se lo cede y de ahí deriva, en última instancia, que su uso no sea controlado por el rey, y también que pueda surgir, vamos a poner más abajo, el concepto de jurisdicción ligada al castillo, una jurisdicción que, aunque a veces se habla de distrito, aunque originalmente sea de carácter público, al final va a ser gestionada de manera como si fuera privada o en beneficio privado, beneficio del conde, del castellano o de la persona que construye el castillo. El distrito es interesante porque tiene que ver también con procesos, en el caso de la Europa occidental, de ruralización, de disminución de los intercambios, porque originalmente el distrito, o por lo menos la idea de un territorio gestionado desde un centro, se asocia a la ciudad. Aquí, en vez de la ciudad, el centro de poder, administración, acaba siendo el castillo. El castillo también es propio de las relaciones feudo-vasalláticas por otro motivo. El castillo, recuerden, es el entorno en el cual se dan, por ejemplo, se desarrollan las composiciones, los cantos, las reflexiones sobre el amor cortés, es decir, sobre la literatura en provenzal, el occitano, que le canta la amada, etcétera, etcétera. Porque es el entorno en el cual tenemos un señor, sea privado, sea conde o castellano, que se rodea. La lógica del castillo y el vasallaje y el feudo es que él va a disponer de caballeros que pueden residir con él en el propio castillo y ser financiados, mantenidos por él, o que pueden ser mantenidos mediante la cesión de nuevo de feudos, de tierras, pero la estructura del castillo se va a entender siempre no tanto como una estructura defensiva frente al exterior, que también lo es, sino como una estructura de control, administración del territorio que se domina o se puede dominar desde ese castillo, desde ese centro de poder.
Los castillos se construyen en diferentes momentos y diferentes lugares, por diferentes motivos, y eso es lo que nos permite también distinguir cuál es el uso, el funcionamiento en diferentes estados, culturas, civilizaciones. Bien, hay que pensar primero, claro, dónde se construye el castillo, que es lo mismo o tiene mucho que ver con por qué se construye y para qué se construye. En el mundo islámico, por ejemplo, existen castillos que evidentemente, o fortificaciones, sí, son castillos, tipo castillos. Por ejemplo, las rápitas. Rabat es una palabra, la capital de Marruecos actualmente, que viene del término que en castellano ha dado rápita, ¿no? Son fortificaciones situadas frecuentemente en la costa para defender esa propia costa de un ataque desde el exterior, de un ataque frecuentemente cristiano, cruzado, lo que sea, ¿no? Si ponemos, se construyen castillos en las fronteras, tienen una función doble, proteger el territorio. La otra función es, claro, estructurar el control, la gestión, la defensa, la extracción de recursos de ese territorio. En el caso de la rápida islámica suele ser una especie de regimiento de voluntarios, etcétera, que establece ahí por un tiempo limitado. Bien, lo de dónde, por qué y para qué, hay casos que sí se puede establecer. Tenemos una frontera próxima o hay una amenaza exterior, por ejemplo las expediciones de los vikingos y después de los húngaros, algunos castillos, algunos procesos de encastillamiento, es decir, de construcción de castillos, se pueden relacionar con esa amenaza real o potencial y la necesidad de protegerse. Otros encastillamientos, sin embargo, no. Segundo elemento, claro, ¿quién lo construye? Directa o indirectamente. No es lo mismo que se construya un castillo bajo la orden del rey o del conde que actúa en nombre del rey, incluso por el castellano al cual se le asigna desde el conde, entendido como autoridad pública, la construcción de ese castillo, que una persona o un conjunto de personas privadas lo construya. Las diferentes circunstancias, las diferentes preguntas que podemos dar a estas respuestas que podemos dar a estas preguntas son las que nos están explicando también diferentes procesos de encastillamiento, diferentes tipos de funcionamiento del castillo. Nos están también cuestionando hasta qué punto la lógica de la estructura feudo-vasallática vertical, la privatización de la autoridad pública, etcétera, funciona realmente. Como hemos dicho, hay casos en que sí se puede determinar que hay una preocupación por la defensa. En el caso del mundo medieval europeo, tenemos sobre todo las invasiones, primero que se llaman sarracenas, es decir, árabes. Después húngaras y además también tenemos en diferentes lugares vikingas o normandas. En este caso hemos de suponer que pueden darse dos procesos diferentes, o hay una autoridad pública que ordena la construcción dentro de un plan de defensa, protección del territorio, o simplemente la población local o el notable local construye motu proprio, es decir, por su propia voluntad y para responder a una necesidad que piensa que es evidente, a la construcción de una fortificación. Sin embargo, estamos hablando ahora del mundo medieval, del mundo típicamente feudal. Solemos asociar más al castillo, al control, la expresión de dominio, incluso la opresión del señor, tenga el título que tenga, sea privado o sea conde o castellano. El castillo se asocia a la opresión, presencia amenazante del señor y de sus caballeros, que son su fuerza, ¿no?
sobre los campesinos, que son los que mantienen el sistema, que son frecuentemente los siervos que han construido o mantienen el castillo mediante trabajos de tipo, digamos, forzado. Por eso no será extraño que hasta la Revolución Francesa haya en algunos momentos explosiones de violencia que atacan, destruyen los castillos. No es sin embargo común, aunque hay algunos ejemplos que por ejemplo Wyckham recoge en Italia, lo que nos está diciendo que también hay procesos que no responden a esta lógica de control, dominio o defensa desde arriba, ¿no? Hay casos también en Italia, en algunas zonas, en las que parece que lo que importa realmente es la protección de la población. Es decir, la protección de los campesinos. Y en esa lógica son estructuras que los propios campesinos construyen o que por su tamaño nos indican que la idea es que toda la población de la zona se pueda refugiar en el castillo. Eso es interesante y curioso y vamos a los paralelos porque se parece en cuanto a su lógica y su funcionamiento a lo que conocemos, por ejemplo, en Al-Ándalus, en el mundo islámico en época clásica, sobre lo que se le llama Hizn, con N final, es decir, estructuras construidas en alto, relativamente amplias, que parece que son construidas por la población local, por los campesinos libres, autónomamente, y esos campesinos, en lugar de intentar defenderse con las armas, lo que hacen es refugiarse de las invasiones, de las algaradas cristianas, de los reinos del norte de la península ibérica, con su ganado aparentemente, porque el espacio es amplio, en esos lugares elevados y fortificados, para esperar que pase la amenaza. Es una defensa, digamos, pasiva, pero que lo interesante es que esa estructura no es una lógica de poder vertical, sino una organización, una construcción, digamos, horizontal de los propios campesinos, que la construyen en su propio beneficio, que la usan ellos mismos como una especie de mecanismo de defensa pasiva. No para controlar el territorio, no para oprimir a nadie, sino para protegerse ellos mismos y sus recursos, por ejemplo, ganaderos. Como digo, algo similar detecta Wyckham en algunas zonas de Italia, donde se da una cosa también interesante, curiosa, y es que el distrito que hablábamos antes, en la zona sobre todo del norte, implícitamente se entiende que ese distrito es la ciudad, centro de poder donde al final acaba teniendo prácticamente siempre la voz cantante el obispo. Y entonces los castillos aparecen en el territorio de ese distrito, en el territorio que se debe administrar desde esa ciudad. A veces los construyen los condes, a veces los construyen otros personajes, pero esos personajes van a ser la nobleza que le va a disputar el control, el poder territorial a las ciudades cuando se conviertan en comunas, que se llama, es decir, en ciudades autónomas que se gobiernan a sí mismas. Por eso la expansión y las guerras de las ciudades en los siglos XII, XIII, XIV incluso, van a ser para intentar controlar castillos que son controlados por señores locales dentro del territorio que la ciudad, la comuna, entiende que le debería corresponder. Entonces la ciudad es como la continuidad de la potestad del poder público y esos señores con sus castillos representan de algún modo la privatización de ese poder, la continuidad de los condes o de la delegación del poder de los condes, que se ha convertido en un poder territorial en los márgenes, fuera del espacio que puede controlar la ciudad. Finalmente recuerden, si estamos hablando de sociedad medieval feudal, tenemos una economía que se supone que sea no monetarizada, bastante ruralizada, que teóricamente funciona en parte según una división del territorio en la parte de la reserva que gestiona directamente el señor con trabajo campesino de siervos o esclavos y las tenencias que él cede a los campesinos.
tenemos varios tipos o modalidades o derechos sobre la propiedad eminente y la propiedad útil. Útil es la que la cultiva, eminente es la que tiene derechos sobre, derecho aparte del beneficio y derecho también en muchos casos a la jurisdicción, que sería el señorío panal. Y ese señorío se puede dividir en justicia superior o alta e inferior o imperio. Todo esto que hablamos aquí no existe, claro, en el mundo árabe o islámico clásico. Lo único que existe que suena un poco a la sociedad feudal y al feudo es lo que se ha llamado icta, porque en esa icta lo que sucede es que el poder público, que nunca desaparece, que se sigue basando en el impuesto, en lugar de pagar con un salario a las tropas, en algunos casos les cede un territorio para que capte los impuestos y se los apropien directamente. Entonces, ese tipo de cesión a veces se ha traducido, más o menos aproximadamente, como un feudo. Pero aquí no tenemos relaciones personales, homenaje, ni ninguna de esas estructuras que asociamos con la época y la sociedad feudal, mucho menos relaciones feudo-vasalláticas de manera amplia en toda la sociedad. Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado claro la comparación y que podamos dar un pasito más en el contenido de los dos cursos, de las dos clases, y ver las conexiones y diferencias.